Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a realizar la revisión de artículos. El texto que vamos a analizar se titula Revisión de la clasificación de Chasker de fracturas de platillos tibiales. Este es un artículo de revisión publicado en el 2018 en la editorial Elsevier. El autor es el doctor Mauricio Cafuri, es un médico ortopedista norteamericano, egresado de la Facultad de Medicina de Sao Paulo y actualmente se desempeña como doctor en el área de medicina de la Universidad de Missouri. Bueno, para comenzar, hablamos que las fracturas de meseta tibial son un tipo de lesión articular que tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas. Se asocia en muchas ocasiones con complicaciones a largo tiempo que van a desencadenar un mal pronóstico funcional en los pacientes. Es de allí que nace la importancia de generar una clasificación de este tipo de fracturas que nos permita delimitar adecuadamente la fractura y con esto plantear un adecuado planeamiento quirúrgico, tanto para el abordaje como para la identificación o la selección del material que vamos a utilizar y en el sitio de la fractura en el que lo vamos a colocar. Todo esto, pues lo que se busca es mejorar el pronóstico funcional del paciente y disminuir las complicaciones que se puedan generar como secundarias a la fractura. Bueno, en el año de 1974, el doctor Chasker, a través de un reporte de una serie de casos, en el cual tuvo en cuenta 96 casos, en los cuales empezó a describir y a referenciar los hallazgos en cuanto a las fracturas de platillos tibiales. Para esto, tuvo en cuenta una representación bidimensional de la fractura. Además de esto, tuvo en cuenta características propias del paciente, como lo eran, por ejemplo, la edad del paciente, la calidad ósea y el mecanismo de trauma. Mediante estos criterios o estas características, propone la clasificación en 6 puntos. La clasificación tipo 1 va a corresponder a una fractura lineal o desplazada a nivel del cóndilo, de la meseta tibial lateral. Esta se produce principalmente en fracturas de alto impacto en pacientes jóvenes con una calidad ósea adecuada. El tipo 2 corresponde a una fractura más hundimiento de la meseta tibial lateral. Generalmente se produce en pacientes mayores de 40 años con una inadecuada calidad de hueso subcondral. La tipo 3 corresponde a un hundimiento de la meseta tibial lateral no asociado a fractura. Se da principalmente en adultos mayores quienes tienen una osteoporosis o una deficiencia en la calidad ósea y generalmente son mecanismos de trauma de bajo impacto. El tipo 4 corresponde a una fractura lineal o desplazada de la meseta tibial medial. Generalmente se produce un mecanismo de trauma en varo y es un mecanismo de alto impacto. El tipo 5 corresponde a una fractura bicondilar y el tipo 6 corresponde a una fractura con gran conminución en la cual se pierde la relación entre metáfisis y diáfisis, generalmente producto pues, por un mecanismo de trauma de alto impacto. Bueno, esta clasificación de Chasker es una de las más utilizadas a nivel mundial y ha sido la clasificación de referencia que tiene en cuenta el autor de este artículo para proponer una nueva clasificación, pero basándose en los hallazgos del doctor Chasker. Se tuvo en cuenta también algunas terminologías mencionadas por otros autores, por ejemplo en el año 2010 el doctor Luo publicó un artículo en el cual tuvo en cuenta
29 pacientes con fractura de platillos tibiales, a quienes empezó a caracterizar o a delimitar la fractura teniendo en cuenta tres columnas: una columna anteromedial, una columna anterolateral y una columna posterior de los platillos tibiales. Este fue como uno de los primeros que empezó a hablar de la columna posterior al encontrarse mediante los estudios tomográficos. Más adelante, en el año 2014, el doctor Chang también publica un estudio en el cual tiene en cuenta 19 pacientes con fracturas de platillos tibiales Chasker 6. Mediante la tomografía, también el ortopedista plantea una clasificación o una delimitación de la fractura teniendo en cuenta cuatro columnas: una columna anteromedial, una columna anterolateral, una columna posteromedial y una columna posterolateral. Esta terminología mencionada también pues, fue de gran utilidad y fue una de las que se tuvo en cuenta en el momento de plantear esta nueva clasificación. Bueno, los objetivos de este artículo son, primero, pues generar una clasificación que permite un abordaje tridimensional de las fracturas de platillos tibiales. Se busca unificar conceptos de varios autores, crear una clasificación que sea sencilla teniendo en cuenta tanto los hallazgos radiológicos para definir el tipo de fractura como los hallazgos tomográficos que nos van a permitir una delimitación anatómica más específica de la fractura. Lo que se busca también es que esta clasificación permita una adecuada comprensión de la fractura para con esto tomar adecuadamente unas decisiones quirúrgicas que garanticen un adecuado abordaje y un mejor pronóstico funcional del paciente. Generar una clasificación que tenga precisión y fiabilidad y basada también en el principio de universalidad, que esta clasificación se pueda aplicar a nivel mundial. Básicamente lo que plantea el doctor Kafuri se plantea una idea de trazar una línea ecuatorial que divida las mesetas, que produzca una división de las mesetas tibiales en un componente anterior y un componente posterior. Anteriormente pues únicamente se tenía en cuenta el componente anterior o como un todo. En esta lo que se propone es delimitar mediante una línea cuyos puntos de referencia corresponden a la inserción del ligamento colateral medial y al ligamento colateral lateral. En la parte anterior de esta línea correspondería a la columna anterior, la columna anterior, perdón, que a su vez la delimitamos en una columna anteromedial y una columna anterolateral. Detrás de esta línea encontramos la columna posterior, que a su vez la subdividimos en una columna posteromedial y una columna posterolateral. Además de esto, el doctor Kafuri tuvo en cuenta la relación de la fractura respecto a la metáfisis. Para caracterizar las fracturas que se encuentran en la columna anterior, se referencian con la letra A mayúscula, y las que se encuentran en la columna posterior se referencian con la letra P mayúscula. Cuando hablamos de compromiso metafisiario anterior, lo nombramos con una X más su sigla representativa, que sería la A. Entonces representaríamos un compromiso metafisiario anterior con XA y un compromiso metafisiario posterior con las siglas XP. En sí, la clasificación de Kafuri tiene en cuenta los hallazgos radiológicos en cuanto al tipo de fractura estipulados por Chasker, que como lo mencionaba anteriormente lo clasifica en 6 parámetros, del 1 al 4 que corresponden a fracturas unicondilares y el tipo 5 y 6 que son fracturas bicondilares. Lo que se busca es unir tanto los hallazgos radiológicos como los hallazgos anatómicos de la tomografía, generando así una clasificación más amplia y más específica.
por lo cual, como por ejemplo en el tipo 1, que correspondería a una fractura de la meseta tibial lateral, la clasificamos ahora según Cafuri con su compromiso anterior y posterior. Es decir, si tenemos el tipo 1A, estaríamos haciendo referencia a que la fractura se presenta en la columna lateral anterior. Si lo referenciamos como 1P, estamos hablando de que es una fractura de la meseta tibial lateral en la parte posterior. Cuando es una fractura amplia que me compromete tanto la parte anterior como la posterior, la referenciamos como 1A más P. Y estos criterios pues se aplican para los 6 tipos de fracturas, tanto el tipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y 6, según la escala de Chasker. En esta imagen tenemos un ejemplo que nos permite comprender mejor lo que se plantea en esta clasificación. Entonces, en las figuras A, B y C, lo que observamos es unos estudios radiológicos con una proyección anteroposterior y lateral. En estas proyecciones podemos identificar claramente el compromiso anterior de la meseta tibial lateral. Sin embargo, es muy difícil o no se alcanza a reconocer el trazo de fractura en la columna posterior, por lo cual lo clasificaríamos como un Chasker-Cafuri 2A. Sin embargo, al realizar estudios tomográficos, que lo evidenciamos en la imagen D, encontramos que hay un trazo de fractura en la columna posterolateral, que efectivamente es un trazo bastante complejo y que es el que nos está generando mayor inestabilidad en la fractura, por lo cual va a ser nuestro punto de referencia donde tenemos que colocar el material de osteosíntesis para reducir anatómicamente esta fractura. Inicialmente el autor, mediante esta clasificación Chasker-Cafuri 2A, el planeamiento quirúrgico estaba basado en un abordaje anteromedial. Sin embargo, al aplicar nuestra clasificación de Chasker-Cafuri 2A más P, evidenciada en el estudio tomográfico, nos cambia totalmente nuestro planeamiento quirúrgico y el abordaje que se considera de elección sería un abordaje posterolateral. En esta imagen observamos el tipo de abordaje que se llevó a cabo en el paciente, que es un abordaje posterolateral en un paciente en decúbito prono, y este abordaje pues permitió una adecuada visualización del foco de fractura, delimitar específicamente la lesión y realizar un abordaje adecuado en el cual se insertó una placa anatómica fijada con tornillos que nos permitió generar una corrección anatómica de gran calidad, que lo evidenciamos en una mejoría notable en el pronóstico del paciente. Observamos una mejoría notable en el componente extensor y flexor de la rodilla, casi que dentro de parámetros normales, como si no hubiera tenido ningún tipo de fractura, y teniendo en cuenta pues que era una fractura bastante compleja. Pero gracias a esta clasificación que nos permite decidir cuál es el abordaje más adecuado, permitió realizar un manejo quirúrgico con gran calidez y con muy buenos resultados. Las conclusiones que tenemos de este estudio es que la clasificación se basa en la plantilla original de las clasificaciones estipuladas en el año 1974 por Chasker, pero se adiciona la evaluación tridimensional de la fractura mediante los hallazgos tomográficos. Además, nos permite un planeamiento quirúrgico preciso que permita definir el abordaje y el método de fijación más adecuado. Las limitaciones que encontramos de esta clasificación es que en esta clasificación no se tiene en cuenta el compromiso de los tejidos blandos, y este es un parámetro muy importante porque es el que nos define el tiempo o el momento en el que se va a llevar a cabo la cirugía. Y esta clasificación no aplica para lesiones de la espina tibial ni del tubérculo anterior, ya que son estructuras extraarticulares. Muchas gracias.